Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco y en esta oportunidad vamos a hablar de la tarea 2. Específicamente vamos a hacer algunos ejemplos de lo que tienen que ustedes estudiantes hacer en el en el ejercicio 2. Entonces, estudiantes, un buen ejemplo de estos ejercicios funciona de la siguiente manera. Ustedes les dan un argumento que dice de la siguiente manera. Si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Mañana no es martes. Este es el argumento. Después les dicen que tienen que rellenar tres cosas. Tienen que conseguir cuál es la conclusión, cuál es la ley de inferencia aplicada y cuál es el lenguaje simbólico utilizado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes primero tienen que hacer, estudiantes? Tienen que transformar esto que les muestro con el mouse, tienen que transformarlo a qué? Al lenguaje simbólico. Cuando esté en lenguaje simbólico ya empezamos a analizar cuál de ley de inferencia nos puede servir para resolver este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer primero, estudiantes? Primero ustedes saben que tenemos que identificar proposiciones simples. Cuando queremos volver de algo simbólico al natural, tenemos que empezar, digamos, identificando proposiciones simples. ¿Cuál sería la primera proposición simple? Sería P. Hoy es lunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hallan proposiciones simples? Ya sabemos que una proposición simple es una frase corta a la cual le puedo hallar un valor de verdad entre verdadero o falso. Hoy es lunes y es una proposición simple porque dependiendo del día que sea, eso es verdadero o falso. ¿Cuál sería la otra proposición simple de nuestro argumento? Pues sería mañana es martes, ¿cierto? Si hoy es lunes, mañana es martes. Mañana es martes, yo digo que ese va a ser Q, ¿sí? ¿Sí lo ven acá? Acá está Q, ¿cierto? Después de que tengamos mis proposiciones en lenguaje, mis proposiciones simples, veamos en qué conector lógico las está uniendo. Si ustedes se dan cuenta, acá empieza con sí, hoy es lunes, entonces. Ustedes recuerdan que el entonces, eso es implicación. Quiere decir que P y Q, la proposición P y la proposición Q están conectadas con la implicación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Entonces P implica Q. Lo único que he hecho en este paso es transformar esto que les señalo, hoy es lunes como entonces mañana es martes, en lenguaje simbólico. Vamos ahora con la de abajo. Dice mañana no es martes. Cuando ustedes leen, ustedes tienen que empezar dándose cuenta que este no quiere decir que hay una negación, que es la negación de una proposición. ¿Y cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos hoy es lunes y mañana es martes. Mañana no es martes. ¿Cuál negación es? Es la negación de esta. ¿Sí? ¿Y esta quién es? Esta es Q. Si ustedes se dan cuenta, Q es la segunda componente. Q es mañana es martes. Si yo tengo mañana no es martes, eso sería la negación de Q. ¿Sí? Y aquí está. La negación de Q es mañana no es martes. Cuando llegamos a estudiantes a este punto donde ustedes ya han reemplazado esto en lenguaje simbólico, el siguiente paso, el segundo paso, es buscar una lista de leyes de inferencia. Miren cuáles leyes de inferencia yo propongo acá. Digo modus ponens, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens, silogismo inyuntivo y silogismo hipotético. Entonces, este argumento de acá debe acomodarse a alguna de estas cinco leyes de inferencia. ¿A cuál de todas va a ser? Aún no lo sabemos, pero tenemos que analizar esto que les muestro en el mouse, ¿sí? El lenguaje simbólico. Entonces nos damos cuenta que nuestro argumento, el primero es una implicación, P implica Q. ¿Cuáles de nuestras leyes de inferencia tienen P implica Q? La tiene modus ponens, mire, P implica Q. Modus tollendo tollens también la tiene. Modus tollendo ponens, esta que le señalo con el más mouse, esta no me sirve. Esta está descartada porque esta tiene que una disyunción, P disyunción Q. No tenemos la flecha sino el O. Entonces, esta modus tollendo ponens ya la debo quitar porque no me sirve. De igual forma, el silogismo disyuntivo. Miren, el silogismo disyuntivo necesita tres premisas, ¿sí? Entonces, esta silogismo disyuntivo necesariamente también está descartada. Yo la desecho de estas dos. Y el silogismo hipotético al menos tiene una implicación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Quitar esas dos leyes de inferencia que estoy absolutamente seguro que no me sirven. Después continúo el análisis y me baso en mi ejercicio. Dice, P implica Q, ¿cierto? Tengo que ir entonces en ese caso a seguir analizando la segunda premisa, que sería la negación de P.
Si nos damos cuenta, silogismo hipotético necesita para ser aplicada dos implicaciones. P implica Q y Q implica R. Esto, silogismo hipotético, es muy diferente a lo que estamos trabajando en mi argumento. Quiere decir que el silogismo hipotético también lo descarto. Lo quito de ahí porque el silogismo hipotético ya no me sirve. Me queda entonces, quiere decir que mi argumento se debe acomodar o a modos ponendo ponens o a modos tolendo tolens. Entonces vuelvo a mi ejercicio y me doy cuenta que en mi ejercicio está la negación de la segunda componente, está la negación de Q. Si está la negación de Q, quiere decir que no es modus ponens, porque modus ponens, ¿qué me dice? Tiene que aparecer la primera componente. Y miren, modus ponens, modus tollendo tollens, si tiene la negación de la segunda componente. Quiere decir que modus ponens desaparece, ya no la necesito. La quito de ahí porque ya no me sirve. Ese sería el segundo paso. Identificar, el segundo paso es identificar cuál ley de inferencia es la que trabaja mi argumento. Estamos en modos Torrento Torrens, ya estamos seguros que sí se parece. Miren, una implicación, una implicación. La negación de la segunda componente, la negación de la segunda componente. Ahora sí podemos empezar a rellenar o a completar mis preguntas. Me piden conclusión, me piden ley de inferencia aplicada y me piden lenguaje simbólico. Lo primero que ustedes deben rellenar es cuál es la ley de inferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ley de inferencia, estudiantes? Sería modus tollendo tollens. Entonces, cuando ya la detecto, coloco modus tollendo tollens en la ley de inferencia utilizada. Después me piden la conclusión. ¿Qué conclusión? Para la conclusión yo me valgo de modus tollendo tollens. ¿Cuál es modus tollendo tollens? Tiene una implicación, P implica Q, y tengo la negación de la segunda componente, yo concluyo la negación de la primera. Me están diciendo que la conclusión en mi argumento va a ser la negación de P. ¿Sí ven que acá la conclusión es la negación de P? Entonces yo, si sé que la conclusión va a ser la negación de P, busco aquí quién es P. P es hoy es lunes. Pero yo debería aquí poner la conclusión hoy es lunes. No, tengo que poner la negación. Miren, fíjense bien la negación. Entonces voy a colocar, aquí en conclusión voy a colocar hoy no es lunes. Y simplemente lo ubico. ¿Sí? Y ya tenemos la conclusión. Después me piden acá que me falta qué, lenguaje simbólico. Tengo que completar el lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje simbólico que debo utilizar? Pues el mismo de la ley de inferencia. Lo único que ustedes deben hacer en este caso, en este punto, es colocar la ley de inferencia acá en lenguaje simbólico. La ley de inferencia. Esa es la forma de desarrollar un ejercicio, un ejemplo del ejercicio 2 de la tarea 2. Vamos con otro ejemplo. Tenemos este argumento. Si hoy es lunes, entonces mañana es martes. Hoy es lunes, ¿sí? Ya saben, el primer paso es transformar esto al lenguaje ¿qué? Al lenguaje simbólico. Y P va a ser hoy es lunes. Después, ¿quién va a ser Q? Q va a ser mañana es martes. Ahí lo tiene. Mañana, mañana, mañana es martes. Después, ¿con qué conector lógico se están uniendo hoy es lunes y mañana es martes? Están uniéndose con la implicación. ¿Por qué la implicación? Por este entonces, este sí y este entonces, eso es implicación. Aquí lo tenemos, la implicación. Después tengo que identificar qué es hoy es lunes. Hoy es lunes es una proposición simple. ¿Cuál? Pues yo tengo que elegir de las de arriba. Pues hoy es lunes es la primera, hoy es lunes sería P. Entonces acá tengo P. ¿Listo? Entonces ya saben, el primer paso, transformarla en lenguaje simbólico. Después, cuando la tengo acá en lenguaje simbólico, abro mi abanico de leyes de inferencia a ver cuál ley de inferencia me funciona. Entonces empiezo en el análisis entendiendo que mi argumento empieza con una implicación. Quiere decir que la vez pasada, modos tolendo pones y silogismo disyuntivo no me interesaban, de una vez las quito porque esas no me sirven, porque no tienen de primeras una implicación. Ya desaparecieron. Después, lo mismo que pasaba en el ejercicio pasado, el silogismo hipotético tiene dos implicaciones como premisas. P implica Q y Q implica R. Quiere decir que silogismo hipotético también descartado. Y también modus tollendo ponens, porque miren que debería aparecerme aquí la negación de Q para que fuera modus tollendo tollens. Desaparece. Entonces ya he concluido que mi ejercicio funciona con modus ponendo ponens.
Cuando funciona en modus ponendo opponents, cuando funciona en modus ponendo opponents, tengo que empezar a completar lo que me pide el ejercicio. Tengo que decir cuál ley de inferencia aplico, cuál es la conclusión y cuál es su lenguaje simbólico. Entonces, primero relleno lo que es la ley de inferencia. Ya sé que aquí debo colocar modus ponendo opponents. Y ahí está, modus ponendo opponents. Después voy a colocar la conclusión. Para colocar aquí la conclusión tengo que hablarme de la ley de inferencia. La ley de inferencia dice P implica Q y si tengo P entonces concluyo la segunda componente que sería Q. Entonces, ¿cuál es Q en mi ejercicio? Q es mañana es martes. Quiere aquí decir que acá en la conclusión voy a colocar mañana es martes. Y después, cuando les piden aquí lenguaje simbólico, van a colocar el mismo lenguaje simbólico de la ley de inferencia. Simplemente la colocan tal cual como aparece. Ley de inferencia, ahí la tienen. ¿Sí lo ven? Completa. Ahí está la ley de inferencia. Listo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vemos ahora este ejemplo 2. Tenemos un argumento ya un poco más largo. ¿Qué debemos hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Transformarlo en lenguaje, debemos transformarlo en lenguaje simbólico. ¿Cómo hacemos eso? Como ya sabemos, identificamos cuáles son las proposiciones simples. En mi caso sería P, sería veo una película de terror. Y Q, veo una película de humor. P es veo una película de terror. Q es una película de humor. ¿Y con qué están conectados? Con el O, con la disyunción. Entonces, pues yo debo colocar aquí el símbolo de disyunción. ¿Listo? Siguiente, tengo, si veo una película de terror, como entonces me asusto. Aquí, si veo una película de terror, entonces me asusto. ¿Cuál es la primera proposición? Sería P, ¿cierto? Hoy es una película de terror. Y el consecuente es R, que yo digo aquí, que es me asusto. ¿Con qué está conectada? Con la implicación, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Y la siguiente cuál es? Entonces, la siguiente, si veo una película de humor, entonces me divierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la primera componente acá? Veo una película de humor, es Q, ¿cierto? Porque miren acá, Q, habíamos dicho que Q es una película de humor. Entonces, coloco Q, entonces me divierto. Ya he completado mi primer paso, que es transformar mi argumento a lenguaje simbólico. Es lo que les muestro en este momento en el mouse. Aquí lo ven, ¿cierto? Y entonces tomamos mi abanico de leyes de inferencia y empezamos a analizar cuál de estas 5 leyes de inferencia se me acomoda a mi argumento. Entonces nos damos cuenta por simple inspección que acá requiere ¿cuántas premisas? Requiere 3. Entonces modus ponens pide 2, modus tollendo tollens 2, modus tollendo ponens 2 y silogismo hipotético me pide 2. Pero el silogismo disyuntivo se parece mucho a mi argumento. Miren, primero una disyunción, P o Q. Después dos implicaciones. Y acá está. Pero atención, estudiantes. El ejercicio acá se soluciona con silogismo disyuntivo porque se parece al silogismo disyuntivo en todas sus características. Primero tiene una disyunción. Después, los elementos de la disyunción, o sea, P o Q, aparecen como primeras componentes. Acá quiero que se fijen en el cuadro de disyunción. Se aparecen como primeras componentes de qué? De las dos implicaciones siguientes. Porque miren, P está arriba y P vuelve a aparecer abajo. Q está arriba y Q vuelve a aparecer abajo. Y concluye dos segundas componentes. Y la conclusión es la disyunción de las dos segundas componentes. ¿Cuáles son las dos segundas componentes de las dos implicaciones? R o S. Y acá ponemos R, disyunción S. Entonces ya las otras leyes de inferencia no me interesan. Las quito, desaparece. Y me quedo solo con el silogismo disyuntivo. Y empiezo a completar lo que me pide el ejercicio. Me dice cuál ley de inferencia voy a utilizar. Pues ya definí, ya tengo claro que es silogismo disyuntivo. Y ahí aparece. Y ahí aparece silogismo disyuntivo. ¿Listo? Después de eso vamos a tener que escribir aquí la conclusión y por eso es importante que tengamos claro la ley de inferencia y el silogismo disyuntivo. Dice que yo debo concluir las dos segundas componentes de la implicación conectadas con el O. ¿Dónde están las dos segundas componentes de la implicación conectadas con el O? Están acá. Me asusto sería R, me divierto sería S. Entonces yo tengo que concluir en mi ejercicio R, o sea, me asusto, OS. Y aquí está.
Eso lo completé con silogismo disyuntivo. ¿Y qué tengo que poner acá en el lenguaje simbólico? Lo mismo que tengo en la ley de inferencia. Solo es colocar la ley de inferencia. ¿Listo? Esto es un ejemplo de un ejercicio bien desarrollado identificando el silogismo disyuntivo. Vamos con nuestro último ejemplo. Entonces, si a un argumento nos lo dan, lo primero que debemos hacer es definir quién es P y quién es Q. P es voy al parque, ¿sí? Y Q es me divierto. Y están conectadas con la implicación. Y después, R es me divierto y Q es me divierto y R es mi ánimo mejora, ¿cierto? Entonces ya saben, primer paso, transformar mi argumento en lenguaje simbólico. Como está aquí, como le muestro, fíjense en el mouse, aquí ya está transformado en lenguaje simbólico. Abro mi abanico de leyes de inferencia, a ver cuál se acomoda a esa. Entonces digo, modus Toledo opponens, la quito porque esta de una ya no me interesa, porque empieza con una disyunción. Y el silogismo disyuntivo necesita tres, o sea que estas dos ya las quito de una. También nos damos cuenta en el ejercicio que tiene dos implicaciones. Las dos primeras premisas son dos implicaciones. Y dos implicaciones solo las tenemos con el silogismo hipotético. Es el único que nos interesa. Entonces, las otras desaparecen. Me quedo con el silogismo. ¿Con el silogismo qué? Con el silogismo. Me quedo con el silogismo hipotético. ¿Cierto? Entonces, cuando estoy en el silogismo hipotético, pues relleno mi ley de inferencia. ¿Cuál va a ser? Silogismo hipotético. La conclusión. ¿Qué conclusión voy a poner acá? Pues yo tengo que basarme en mi ley de inferencia. Y la ley de inferencia dice, si yo tengo P implica Q y Q implica R, eso es como una transitividad que de P yo puedo ir a R. ¿Sí? De P yo puedo ir a R. ¿Sí? Entonces me queda conclusión de P a R. Porque intentamos hallarle un sentido. Dice, si voy al parque, entonces me divierto. Si voy al parque, entonces mi ánimo mejora. Quiere decir que si voy al parque, irremediablemente mi ánimo va a mejorar. ¿Sí? O bueno, podríamos decir que es algo que podemos concluir. No irremediablemente, pero es algo que podemos concluir con ese argumento. La ley de inferencia, silogismo hipotético, quiere decir que yo puedo pasar de P a R directamente, con la transitividad. Y entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Sería que de P puedo ir a R. O sea, si voy al parque, mi ánimo mejora. Eso es lo que voy a colocar aquí en la conclusión. ¿Y qué voy a colocar acá en lenguaje simbólico? Pues el lenguaje simbólico de la ley de inferencia. Ahí lo tienen. ¿Sí? Ahí tienen el lenguaje simbólico de la ley de inferencia. Estos estudiantes son cuatro ejemplos de lo que ustedes tienen que hacer en su tarea 2, ejemplo del ejercicio 2. Muchísimas gracias por su atención.